Igual el correo electrónico que tienen dentro del GES, es en el cual me pueden hacer sus consultas, pues para cualquier duda que tengan, cualquier comentario y de nuevo la participación en los foros y su propia experiencia personal es lo que nos va a ayudar a hacer más enriquecedor la interacción que se puede tener en este curso, como lo estamos teniendo. Quiero ver si puedo compartir mi pantalla. Sí, la puedo compartir. No, ¿me puede devolver el anfitrión, doctora? Por favor. Ahí puedes compartir pantalla. Gracias. Listo. Perfecto. ¿Solo me confirman si ven mi pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, la parte bueno, la idea de esta conferencia básicamente es, pues, no tanto repasar los contenidos que ustedes van a ver en estos módulos, porque de alguna forma, por el tipo de trabajo y el conocimiento que ustedes tienen en toda la maestría que están obteniendo, pues son conocimientos que de alguna forma están innatos y que son de alguna forma van muy de la mano, ¿no? Y van ligados a todo este proceso que tiene que ser la misma creación de los proyectos y la misma planificación. Sin embargo, lo que sí quiero es que veamos desde diferentes perspectivas algo que es muy importante al momento de nosotros crear estos proyectos y de cómo planificarlos, ¿sí? Ciertos aspectos que de alguna u otra forma son muy válidos para nosotros poder generar todo ese conocimiento comenzando desde las primeras bases y los primeros descubrimientos que nosotros vamos generando en todos los entornos en los cuales queremos ir a trabajar todos estos proyectos que van enfocados en la nutrición, ¿verdad? La verdad que es una parte muy interesante y en el transcurso de esta charla vamos a ir viendo, tengo un par de videos ahí y algunas aclaraciones para poderles poner en ese contexto que, de nuevo, la idea es poder comprender un poco y saber cuáles son todo este tipo de aproximaciones que tenemos que tener nosotros en el momento que comenzamos desde la ideación y la planificación de un programa e incluso hasta para echarlo a andar, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar siempre y me gusta, yo sé que esto es algo que lo sabemos hasta el cansancio, pero sí vale la pena nuevamente tocar este concepto y esta definición de la seguridad alimentaria nutricional, que debe ser la base de la creación de todo lo que estamos generando. Y leo textual: es un estado en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo. Es decir, es justamente que las personas tengan todos los medios para poder tener los alimentos necesarios que ayuden a tener su desarrollo. Eso es algo de que lo tenemos clarísimo desde el primer momento y desde que estamos en esta maestría, lo cual nos ayuda a poder ir interconectando todo ese tipo de conocimientos. Y adicional, un término que no está tan lejano a todo esto y que se interrelaciona mucho es la parte de la soberanía alimentaria. Y nuevamente leo textual porque a nivel personal me parece muy interesante toda esta definición. Y básicamente es que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, las naciones o las uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún dumping o desecho frente a países terceros. La soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales. Ojo, repito, acorde con las necesidades de las comunidades locales. Ese es un punto básico que vamos a estarlo tocando y por qué lo resaltó, lo va a explicar más adelante. Otorgando prioridad a la producción para el consumo local y doméstico. Proporciona el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y de qué manera quieren producirlo. La soberanía alimentaria incluye el derecho a proteger y regular la producción nacional agropecuaria y a proteger el mercado doméstico del dumping o el desecho de excedentes agrícolas y de la importancia a bajo precio de otros países. Reconoce asimismo los derechos de las mujeres campesinas,
La gente sin tierra, el campesinado y la pequeña agricultura tienen que tener acceso a la tierra, el agua, las semillas y los recursos productivos, así como a un adecuado suministro de servicios públicos. La soberanía alimentaria y la sostenibilidad deben constituirse como prioritarias a las políticas del comercio. De nuevo, esto es muy importante porque muchas veces cuando nosotros pensamos en la implementación o la creación y la formulación de los proyectos, muchas veces los queremos enfocar en índices o en índices que realmente son preocupantes dentro de algunas comunidades como la desnutrición o la obesidad, pero siempre tenemos que tener en cuenta como toda esta parte de la, digamos, como la parte cultural o de esta soberanía que pueden tener las poblaciones y a las personas en las cuales nosotros estamos actuando sobre lo que queremos y sobre lo que queremos promocionar, lo cual les va a permitir a ellos poder tener, o que nos va a permitir a nosotros como los creadores de estos programas, entender ese contexto y saber hacia qué es lo que nosotros nos estamos enfrentando en cualquier tipo de intervención o programa que queramos hacer. Y aquí es donde yo comienzo con una reflexión o con una de las primeras preguntas que siempre me parece interesante hacer, y es, ¿ustedes creen que los programas o los proyectos nutricionales únicamente están destinados para hacerlos en áreas rurales? Me pueden contestar en el chat sí y no, y si alguien quiere abrir su micrófono para dar su opinión, por favor. Pero básicamente la reflexión es eso, los proyectos o los programas nutricionales están únicamente enfocados para áreas rurales. En realidad no debieran de ser solamente para las áreas rurales, aunque las áreas rurales, y sobre todo en nuestro país, indígenas, donde hay población en pobreza y pobreza extrema, serían prioritarias, pero también hay áreas periurbanas en donde existen problemas de inseguridad alimentaria y nutricional, doctor. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y es cierto, ¿verdad? Básicamente miramos que toda la problemática nutricional no solamente se reduce, se enfoca en la parte rural. Tenemos esa percepción y por eso pensamos que muchos de estos programas tienen que ir enfocados a la parte, pues al área indígena o a las personas del área rural, pero muchas veces podemos subestimar que lo que realmente necesitamos es justamente intentar que esto llegue hacia todos los lugares donde tengan necesidad. En el chat responden los compañeros que no, o sea, que sí tiene que ampliar esa base, la cual es donde se debe tener este enfoque de la creación de los proyectos, ¿verdad? Y poniéndolo bajo ese tipo de premisas es donde nosotros comenzamos. Y les quiero... Y aquí es donde, por eso les hacía esta pregunta que nos tiene que llevar mucho a la reflexión, específicamente porque nosotros podemos revisar y podemos ver que problemas nutricionales hay muchísimos. En la parte del concepto de la soberanía, lo que vimos, existía una parte donde definía de que la soberanía incluye también esta identidad que se debe tener de los mismos alimentos que las personas pueden producir y que deben comer y que se debe respetar. Hace algunos años han habido muchos estudios que mencionan los niveles de obesidad alarmantes que existen en muchas áreas rurales del sur de México. ¿Derivado de qué? Derivado que ahí existe una planta inmensa de FEMSA. FEMSA, para los que no lo sepan, es la industria que manufactura la Coca-Cola. Y al momento de llegar a estos lugares, obviamente la presencia de este tipo de productos y este tipo de bebidas que son altas en azúcares, lo que hacen es justamente tener, vuelven accesible un tipo de alimento o un tipo de consumo de producto al alcance de este tipo de poblaciones que lo que menos es sano. A eso le podemos agregar todo lo que podemos encontrar en una tiendita o una barrotería, ¿no? Las chucherías, los dulces, etcétera, que eso justamente va cambiando todo esto. Entonces, por un lado tenemos que en las partes rurales, pues tenemos muchas veces altos índices de nutrición, pero al mismo tiempo ya estamos sufriendo con muchos problemas a nivel de obesidad y estamos perdiendo, aquí hay un tercer problema que muchas veces no es tan evidente y por eso les ponía esa definición,
esa soberanía alimentaria que también tienen los pueblos y que tienen las poblaciones. Hace algunos días estaba el hashtag de los que comemos frijolitos, pero eso es una parte de nuestra misma soberanía, ¿no? O sea, es una de las comidas básicas, de los granos básicos que nosotros desde tiempos ancestrales consumimos, al igual que el maíz. Entonces, son este tipo de cosas que a nivel cultural se deben entender y al mismo tiempo respetar para comenzar a generar todo este tipo de programas y todo este tipo de proyectos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos justamente un proyecto o una planeación de un proyecto nutricional, es un proyecto de salud. Definitivamente es algo que va a buscar mejorar en algún punto la salud de las personas que habitan en una comunidad, de cualquier forma. ¿Sí? Y lo que se busca específicamente en los programas de salud es mejorar, solucionar y de alguna forma encontrar ese factor que permita que se mejoren las condiciones alimentarias y nutricionales de las comunidades, como las conocemos al día de hoy, como se están presentando en estas circunstancias que tenemos. Pero al mismo tiempo, nosotros por un lado siempre vamos a tener la parte de los problemas que vamos a poder encontrar en una comunidad, pero siempre es importante tener en cuenta que el problema de una comunidad pertenece a una comunidad, pertenece a un grupo de personas, pertenece a personas que viven en un contexto y que viven en un entorno, ¿sí? Y que de alguna forma estos proyectos muchas veces tienen que ir en un acompañamiento, pero de la mano con las personas importantes de la comunidad, con estos miembros que realmente vienen y se ponen una camiseta y dicen, nosotros nos estamos preocupando por nuestros niños desnutridos o por nuestras mujeres, porque están teniendo muchos problemas a nivel de los niños recién nacidos, porque no tienen suficiente alimento para poderles dar y para que ellos puedan desarrollarse bien y puedan crecer con un peso que sea el adecuado, ¿verdad? O incluso hasta la misma calidad del medicamento, del alimento, porque la tierra ya no es tan productiva como antes por problemas de distribución y escasez del agua, por problemas incluso de una misma distribución y producción del alimento y el acceso también, que esto tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, nosotros con todo lo que pasó en las tormentas, las últimas 2 tormentas que afectaron a nuestro país las últimas 2 semanas, vamos a tener muchos problemas a nivel de producción agrícola que se van a ver reflejados en el 2021, porque eran muchas pérdidas de muchos alimentos que obviamente pues se generan en el campo y debido a las inundaciones pues va a generar algún tipo de problema, ¿no? Y va a tener un impacto. Es algo que desde ahorita lo podemos ver y tenemos que esperar porque seguramente va a afectar y en algunas áreas ya comienza a afectar debido a que aparte de que se perdió todo lo que se estaba sembrando y no se va a poder cosechar en los meses futuros, por decirlo de alguna forma, lo que actualmente se tenía almacenado para consumir también se perdió. Y no solamente hablo de granos, también hablo de proteínas, hablo de proteína animal, hablo que gallinas se ahogaron, hablo que cerditos se ahogaron, que el ganado se ahogó, es decir, hubo mucha pérdida, ¿no? Entonces, eso es también parte de poner en este contexto, en este entorno social que estamos, precisamente pues, para tenerle la atención y tenerle esta parte identificada que nos permita, a partir del 2021, pues empezar a pensar en todas las cosas que se nos pueden venir. Entonces, cuando nosotros hablamos justamente de estos proyectos y de cómo los proyectos se deben presentar, como todo proyecto en la vida, como todo plan que tenemos, se nos presentan retos, ¿sí? Barreras o obstáculos que definitivamente los tenemos que superar, ¿verdad? Y aquí tenemos una parte compleja que muchas veces cuando nosotros pensamos en esta parte de los proyectos y de la planeación de los programas, muchas veces nos vamos hasta la ejecución per se, pero nos falta llegar a la planeación. Pero incluso antes de la planeación hay otro problema que es anterior y es, primero, cómo yo hago que la comunidad se involucre, cómo yo hago que estas personas o estos líderes comunitarios realmente pongan su atención y digan, miren, sí, yo quiero
que usted me eduque, yo quiero que usted me ayude, yo quiero que usted me permita participar en esto, porque yo lo que quiero es una ayuda para mi comunidad. Y aquí es donde se compone un poquito más complicada. ¿Cómo nos comunicamos? Muchas veces en esta parte de los proyectos y los programas y la planificación de los programas, desde hace unos 10 años se le está poniendo mucho énfasis a la parte de la comunicación. Porque no solamente, muchas veces cuando hablamos de comunicación pensamos que la barrera es únicamente a nivel de comunicación. Y eso no es solamente, o sea, no es que yo llegue a un lugar y en ese lugar uno hable español y otro hable un idioma maya. No, es desde, esa puede ser una barrera hasta cómo nos comunicamos. Porque unas palabras para mí pueden significar algo y otras palabras y expresiones pueden significar otra cosa para las personas. Porque para mí pinol puede significar una cosa, pero pinol, para mí pinol puede ser el que utilizo para limpiar el piso, pero si yo me voy al área central de Guatemala, el pinol es un atol o es un plato el cual incluye una proteína animal. Es decir, son ese tipo de cosas que a nivel de comunidad y de ambiente tenemos que lograr identificar para aprender a tener una comunicación que sea comprensible y directa. ¿Cómo establecemos las acciones? Porque eso va dentro de todo este proceso de lo que quiere ser la planeación y lo que ya queremos lograr, pero muchas veces cometemos el error que queremos comenzar todo pensando en el tercer punto. Yo quiero ir a este lugar que hay niños desnutridos y yo quiero que todas las personas que hacen tortillas hagan tortillas fortificadas con la harina. Sí, pero nos brincamos muchos pasos sin saber cuál es realmente ese contexto que deberían entender estas personas para nosotros poder entrar y poder interactuar con ellos de alguna forma. Y finalmente, que debería ser lo último, es cómo logramos estos resultados y principalmente cómo los evaluamos, que en todos los programas y en todos los proyectos que nosotros podemos ver, muchas veces nos vamos a enfocar de que toda esta cascada para poder llegar hasta la implementación y la operatividad de los proyectos, está bien. Cuando llegamos a la parte de la evaluación, ahí es donde comenzamos a fallar un poco, porque las métricas son las que muchas veces fallamos. Se hacen reportes porque se requieren que estos proyectos tengan algún tipo de producto o un presentable para los patrocinadores que los hacen, pero ¿dónde está ese proceso de yo evalúo, me doy cuenta si fue bueno, continúo, y si fue malo, pues lo saco de toda esta dinámica? Entonces, quiero comenzar mostrándoles este video. Les voy a compartir el link. Y lo que quiero es que vean un poquito cómo este video, cómo este plan funcionó en un área rural donde las personas, pues obviamente, encontrando esa integración entre la comunicación, la cultura del lugar y principalmente en donde pueden ir a hacer un cambio, que es en los chiquitos, de enseñarles cosas, pueden lograr grandes cosas. Entonces, vamos a que cargue acá. ¿Me confirman si lo escuchan, por favor? Ahorita sí se escucha. Gracias. Vinieron de las postas que tenemos cercana a nuestra institución. Se hizo diferentes exámenes a los estudiantes. La comunidad educativa de nuestra institución se preocupó porque salió el porcentaje de obesidad, anemia, caries, entre otras cosas más, muy alto. Entonces dijeron que no se podían quedar con los brazos cruzados y tenían que hacer algo para el bienestar de cada una de nosotras. Entonces es allí cuando empezamos nosotros a trabajar desde la planificación y sobre todo trabajar bastante lo que es la sensibilización a docentes, a padres de familia y a estudiantes. El proyecto de Loncheras y Kioscos Saludables consiste en que cada una de nosotras, las estudiantes, tengan un hábito alimenticio saludable. Se dio la meta de contribuir a un bienestar de calidad de vida, a que una de nosotros cambiemos la mentalidad que antes teníamos por comer las comidas chatarras, a que ahora tengamos una dieta balanceada. Tenemos que trabajar
con los padres para que sepan preparar una lonchera saludable, con el concesionario del kiosco para que sepa ofrecer a nuestros estudiantes opciones que son los alimentos nutritivos, y los docentes que trabajamos en nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no?, con un tema transversal que es la buena alimentación. El día de hoy les voy a enseñar una lonchera saludable, que consiste en una mandarina, un plátano, una manzana, choclo con queso y un agua de manzanilla. Estos alimentos contienen 3 importantes componentes que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, que nos van a ayudar a tener un mejor rendimiento académico y a prevenir las enfermedades. Planificamos lo que es nuestra programación curricular, ¿no?, y nos trazamos situaciones significativas. En CTA, por ejemplo, hablamos un día de carbohidratos. Nos piden, por ejemplo, todo tipo de galletas, o entre otras cosas, gaseosa o alimentos que nosotros consumimos. Y vemos el valor nutricional. En matemática, el índice de masa corporal. Si estamos en excesivo peso, o estamos normal, o estamos menos del peso que deberíamos tener adecuadamente cada estudiante. Y la gran satisfacción es el cambio de actitud desde los docentes, padres de familia, estudiantes y la comunidad. Debemos conservar el medio ambiente, de que es importante, es vital para cada uno de nosotros, que alimentarnos saludablemente nos permite tener una mejor calidad de vida. Listo, muy bien. 2 comentarios rápidos. ¿Qué les pareció el video? El que quiera participar. Yo les puedo decir una cosa. Me gusta mucho ver toda esta escala donde uno puede ver, porque aquí sí es muy claramente todo el proceso que ellos buscaron para poder entender cómo ellos realmente tenían que generar este cambio, ¿sí? Estamos hablando de varios procesos que fueron en una escala. Lo primero fue, vamos a averiguar, vamos a preguntarles, vamos a preguntar qué está pasando, ¿sí? Y la niñita en el principio del video dice, bueno, ok, y nosotros identificamos de que tenemos problemas de obesidad, se identificaron problemas de anemia, y estos fueron los que crearon una sensibilización de los padres, de los profesores, principalmente. Ahí los profesores tienen una tarea titánica porque ellos se organizaron para generar acciones y acciones específicas que fueron cambiando toda la mentalidad de los chiquitos en la misma escuela, ¿no? Y lo que tenían que hacer. Entonces, de alguna forma, nosotros también podemos identificar de que estos son circunstancias que pueden permitir y que al final del día son actitudes que permiten que nosotros logremos otro tipo de resultados. Al momento de nosotros ver que este tipo de acciones fueron implementadas por personal académico y que, ojo, es una de las cosas que más me gusta de este video, ellos lo implementaron en todo su contexto de las clases. O sea, la niña habla que en matemáticas están viendo el IMC, el índice de masa corporal. Entonces, es crear justamente todo este tipo de conciencia que al final, ¿qué tiene? Cambios de actitudes. Cambios de actitudes. Entonces, si se dan cuenta, es toda esta medición que pueden ver y donde se pueden dar cuenta. Y por eso a mí me gusta mucho esta foto y la puse en el fondo porque ¿cuántos niños de 12, 13 años que viven en las poblaciones rurales de Guatemala nos podrían describir al día de hoy cómo se compone una lonchera, perdón, una refacción saludable? Me pueden decir ustedes que muchos, me pueden decir ustedes que pocos, claro, pero lo que sí estamos claros todos es de que si alguien no les da este soporte académico o este cambio de instrucción, permítanme un segundo, por favor. Si alguien no les da toda esta preparación y toda esta acción o esta sensibilización,
realmente encontrar ese cambio de actitud va a ser muy difícil. Entre los comentarios del chat, pues consideran que es bastante interesante y una estrategia que es primordial para poder cambiar esta parte de la salud y cambiar los hábitos de la educación al momento de ejecutar un proyecto. Lo más interesante y lo más bonito de esto también que a mí me gusta es que fue hecho en niños chiquitos, ¿sí? Y el niño chiquito está demostrado en muchos estudios de que tiene mucha influencia con los padres. Si al papá le dicen, mira, tenías que llevar frutas y bananos y ese tipo de alimentos para la escuela, de alguna otra forma, por ser zonas rurales, probablemente uno piensa, pero ¿quién va a poder comprar una mandarina? ¿Quién va a poder comprar un banano? Y muchas veces en las zonas rurales también, de nuevo, seguramente estos que nos presentó la niña no fue porque ellos pensaron y vieron sus barreras nutricionales. Por un lado sí, pero por otro lado, seguramente esos son el tipo de frutas que se dan y que es más fácil poder accesarlos ahí, ¿verdad? Entonces es lo que permiten ayudar. Adicional, bueno, entonces cuando nosotros ya nos vamos específicamente a la parte de la planificación y la formulación de los proyectos, podemos ver acá de cómo nosotros podemos revisar y cómo nosotros podemos estructurar toda esta parte de la planificación y de esta formulación de los proyectos que se requieren, ¿verdad? Entonces, una de las partes que es, pero principal, y lo vimos en este video, es justamente saber cómo delimitar esa área donde nosotros vamos a trabajar, saber cuáles deben de ser estas acotaciones específicas donde nosotros queremos decir, aquí quiero yo y quiero accionar para hacer algún tipo de cambio. Eso es lo principal. Segundo, y es algo muy vital, porque a mí me gusta también mucho el video anterior, son niñas las que hablaron y las que interactuaron en el video. Obviamente hay guiones y practicaron y todo, pero la comunicación es muy puntual. Y esa comunicación específica de quienes crearon los planes y quienes quisieron encontrar esos resultados, lo que permiten hacer es generar todo este tipo de cambio y que se puedan aplicar mejoras que logren tener ese tipo de beneficios, este tipo de ganancias que pueden tener todos con este tipo de programas. La empatía cultural, que era lo que les comentaba anteriormente, seguramente este tipo de frutas que estamos viendo aquí son frutas que se producen, por lo menos el choclo con queso, el choclo es el maíz, nosotros nuestro maíz con queso no nos suena más asadito con limón y sal, qué sabroso, me da hambre, pero ya es tarde, pero nos suena más así comernos el maíz, y mientras nosotros a ellos el choclo, como es un maíz grueso y gordito, que generalmente solo se hierve y es bastante suavecito, comerlo con queso es algo muy natural, y el proceso, la milpa es exactamente la misma, crece bajo las mismas condiciones, y eso es lo que les facilita a ellos poder tener y poder accesar a ese tipo de medicamento, a ese tipo de alimento, perdón. Entonces, parte de lo que también mirábamos en este video es de que derivado de todo lo que se averiguó, se hizo una sensibilización, ¿sí? Y al momento de nosotros sensibilizar, tenemos que entender de que se tiene que sensibilizar a una comunidad completa, pero la misma comunidad debe incluir la sensibilización donde yo tengo que enseñarle también a las personas que van a ir a enseñar, a las personas que van a ir a recibir esa enseñanza y a los que van a implementar este proyecto. Obviamente esto, la capacitación en este sentido, que va de la mano mucho con esta sensibilización, es poder entender que esto es pilar fundamental para este manejo de los proyectos de alimentación en comunidades. Y esto nos ayuda mucho para poderlo tener. Gracias, doctora. Por favor, todos vean el chat. Si se corta la reunión, que se va a cortar en 6 minutos 30 segundos, nos podemos ir aquí al otro chat que ya hizo, al otro link. Si lo puedo copiar. Okay. Perfecto. Gracias, doctora. La creó emergente. Muy bien. Entonces, aquí es donde nosotros podemos revisar y podemos generalizar de alguna forma de que todos los proyectos van a ir en funcionalidades donde, de nuevo, tenemos que generar este tipo de conocimiento donde vamos a diagnosticar cuál es la verdadera situación que se presenta en un contexto en el cual nosotros queremos ir a cambiar algo, identificarlo. ¿Para qué? Para nosotros ya comenzar a, una vez con los hallazgos hechos y con un diagnóstico, es decir, esto es lo que está mal en esta comunidad, yo paso a formular cuál es la idea del proyecto que yo quiero generar, dónde yo lo quiero
atacar o dónde yo lo quiero activar. Y es muy importante, de nuevo, ir respetando estas partes porque es lo que nos permite poder ir generando todo este tipo de mejoras que se puedan hacer. Entonces, al final de cuentas, lo que nosotros queremos es de que necesitamos muchas veces el poder tener esta parte clara porque sabemos de que la parte de la formulación y es como crear toda esta lista de Navidad, lo que nosotros quisiéramos para poder generar este cambio, lo que queremos hacer. Y como todo plan, toda lista que nosotros queremos hacer, es como cuando nosotros queremos hacer nuestro churrasco el fin de semana, ¿no? Necesitamos carne, necesitamos las papitas, necesitamos el elote, necesitamos el guacamole, los frijolitos, las tortillas, etc. Y una vez ya lo tenemos todo en la canasta y lo tenemos todo listo con el carbón y todo, es ejecutarlo, ¿no? Es justamente venir y dar, derivado de un diagnóstico y derivado y como resultado de una planificación, tengo que ir a la parte de la ejecución. Cómo yo voy a hilar esto para realmente llegar a cada una de estas personas. Como vimos en el video anterior, los profesores llegaron a cada una de estas niñas para poderles dar todo este tipo de cambio y de reestructuración donde ellas realmente comprendieron que realmente es importante hablar de la alimentación y realmente es importante hablar de la comida y darse cuenta de lo que yo estoy consumiendo. Imagínense estos niños hablando de carbohidratos. Yo me acuerdo que en sexto primaria, no sé, mi fascinación era comer Tortex, no pensar en que los Tortex fueran algo malo, pero era por lo mismo, porque así estaba concebido en ese entonces y no se sabía tanto, pero miren ahora todo el cambio que se ha generado y lo que se quiere hacer. Y aquí es donde viene la parte más interesante, que es la evaluación de los resultados. En un listado de proyectos normales o de implementación de proyectos, llámese a nivel de Kanban o a nivel de creación de industria, nosotros podemos ver de que el proceso justamente es muy parecido. Se tiene un diagnóstico, se tiene un objetivo de lo que se quiere lograr, se formula la solución que se quiere tener, se ejecutan y se tienen ciertos resultados. Al tener los resultados, existe una tabla bajo ciertos estándares que lo que busca es buscar esa evaluación continua. Pero ojo, ¿qué es lo que a mí me permite dar esa evaluación? Tener acciones, ¿sí? Cuando yo me doy cuenta que algo está mal, pues yo regreso al proceso y doy un ciclo donde yo comienzo a generar y comienzo a ver, bueno, ¿qué fue lo que no me sirvió? ¿Y qué fue lo que me hizo mal de alguna forma? ¿O qué fue lo que no me funcionó? Y ese ciclo es lo que nos permite tener esa mejora continua que muchas veces se presenta únicamente en la industria. A mi criterio, y eso es algo muy personal, yo siento que todos este tipo de proyectos de salud y muchas veces los de nutrición no cierran ese ciclo, cierran toda esta parte lineal hasta tener una parte de evaluación donde, pum, aquí están los resultados, listo. Bueno o malo, ahí están los resultados. Pero regresar a cerrar ese ciclo para realmente lograr entender qué es lo que pasó y cómo fue que pasó, para entender realmente cómo fueron ese tipo de resultados y comprender qué se hizo bien, qué se hizo mal. Esa parte de esa evaluación es lo que muchas veces, a mi criterio, pienso que hace falta mucho y nos permitiría tener un mayor avance. Algo que es básico en esta planificación es justamente la participación activa de la comunidad. ¿Ustedes creen que este proyecto pudo haber tenido mucho éxito si los papás de las niñas, si los papás de las niñas realmente hubieran dicho, nah, mire, esto de la lonchera saludable, no estamos muy de acuerdo y aparte nosotros no nos alcanza la plata para poder generar esto? No. La comunidad hubiera dicho, no, nosotros no creemos en esto. ¿O qué hubiera pasado si de repente ellos llegan a estas comunidades y le dicen, mire, es que fíjese, pues para que una niña de estas tenga una buena alimentación, ella necesita barritas de granola, yogurt bebible y queso de cabra? ¿Qué hubiera pasado? Probablemente con el queso de cabra, ahí exagero un poco, pero sí hubiera sido ese tipo de circunstancias donde, bueno, ok, tal vez sí lo tienen, pero muy probablemente en estas áreas no hay el acceso del tipo de yogur, porque si yo los pongo a tomar yogur, los voy a poner a tomar un yogur manufacturado que seguramente va a tener muchísimo más azúcar que lactobacilos y va a ser más dañino para ellos.
barritas de granola donde probablemente no les pueda llegar para ellos, sino es justamente entender todo ese contexto, y ahí es donde yo voy a poder tener esa participación activa de la comunidad, que lo que me va a permitir es precisamente poder cambiar ese switch y ponerlos de mi lado, que se pongan la camiseta y que sigan trabajando conmigo. Si se corta, lo repito desde el principio otra vez. Entonces, estas etapas de lo que es de este manejo de los proyectos de alimentación y nutrición siempre inician con el diagnóstico de la situación local.